Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de Miguel Ángel, este artista del Renacimiento. Vamos a hablar también del Renacimiento, toda esa época. Vamos a hablar un poco de otros artistas de la misma época. No los vamos a ver en imágenes, pero vamos a mencionar algunas cuestiones acerca de ellos. Y vamos a hablar también de algunas teorías que hablan de que este artista, al igual que Leonardo, ocultaban algunos códigos esotéricos en sus obras. Bueno, esta es quizás la primera obra que se menciona como de él. Yo creo que en verdad es una de las primeras obras de él que verdaderamente tiene su estilo o una de las obras que verdaderamente quedó acabada. Creo que debe tener obras anteriores, pero bueno, se la menciona en todo lo que es la historia del arte como la primera obra de él. Ahora vamos a ver cómo se describe el Renacimiento, pero quiero hacerles notar que este motivo tiene que ver con un motivo religioso, ¿sí? Podemos ver a San Antonio, bueno, de hecho se llama así los tormentos de San Antonio, y podemos ver seres míticos que lo están rodeando. ¿Mm? Vamos a ver cómo se describe a esta etapa del Renacimiento desde todo lo que son los textos de historia del arte para poder dejar en claro estas incoherencias que siempre existen en todos los relatos de la historia del hombre, no solo en los relatos de la historia del arte, sino en los relatos de la historia del hombre. Vamos a ver cómo se describe el Renacimiento. Dice, el Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinó una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana. Esto hasta acá el tema de la alusión a lo griego y a lo romano por una cuestión de cánones estéticos y también de recurrir a lo mítico, sí se da, sí se da. Quizás no estoy de acuerdo con esto de una nueva concepción del hombre y del mundo, porque para mí esto no se da de ninguna manera, sobre todo en el arte. Ahora vamos a ver qué motivos pintaban estos artistas. Dice, y se aplicó originariamente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina, a la contemplación libre de la naturaleza, tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. Está hablando de la religión, ¿sí? En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo, o sea, Dios en el centro, por el antropocentrismo, el hombre en el centro. Vamos a ver qué pintaba Miguel Ángel para ver si esto se verifica, porque todo lo contrario. Bueno, por un lado vamos a ver que en esculturas y en pinturas va a aludir a seres míticos como ser Baco, ¿sí? Esta es una escultura, una de sus primeras obras también, y está interpretando a Baco, Dionisio, ¿sí? El dios de todo lo que tiene que ver con, de alguna manera, el descontrol, también erótico, ¿no? Y acá tenemos la creación de Adán, por ejemplo, que es otra de sus obras, también digamos, que tiene esa profundidad esotérica, ¿sí? Al igual que Baco, porque va a aludir a lo que es la mitología griega y romana, bueno, es el mismo mito con diferentes nombres, Baco, Dionisio. Acá va a aludir a un motivo que es absolutamente religioso, ¿sí? Sobre esta obra, además, hay otras cosas interesantes. Acá ya vemos que no se va verificando, al igual que vamos a ver el resto de sus obras. Acá tenemos a David, el rey David del relato bíblico. Acá tenemos la expulsión del paraíso, ¿sí? Moisés, o sea, todo lo que hizo prácticamente tiene un contenido religioso esotérico. Entonces, describir a este movimiento, porque además los otros dos artistas más importantes, Leonardo y Rafael, también pintaban este tipo de motivos religiosos, describir a este movimiento como algo que sustituye el teocentrismo por el antropocentrismo es algo absolutamente equivocado. Es todo lo contrario, ¿sí? Bien, les decía que esta obra hay una teoría acerca de esta obra de que en verdad quiso ocultar como algo, como un código esotérico, como algo para
poderse leer en una segunda lectura, y es que este manto donde Dios y sus ángeles están contenidos tiene la forma del cerebro humano, ¿sí? Sobre esto hay varias teorías o lecturas simbólicas. Una es que nosotros mismos creamos nuestra propia realidad, somos los creadores de todo lo que se proyecta en nuestro exterior. Esa es como la teoría más New Age, ¿sí? Que ahora se conversa mucho. Viene de un montón de pensadores que fueron quizás proponiendo esto, desde Jacob Greenberg, que creo que fue uno de los primeros, hasta autores de todo lo que es la física cuántica, desde el lado científico y desde el lado esotérico también, ¿no? El libro El Secreto, bueno, un montón de hitos que fueron surgiendo en la cultura que empezaron a hablar de que nosotros creamos nuestra propia realidad. Y por otro lado, más allá de esta lectura, hay otras lecturas que tienen que ver con, ahora lo vamos a ver, el tema de los dedos que no se tocan, del libre albedrío. Bueno, sobre esto puntualmente, de que este manto formaría la forma de la mente, creo que sí es posible. Hay otras lecturas acerca de eso, no solo esta que acabo de decir, sino que, por ejemplo, el regalo del creador es la mente, ¿sí? Que es por ahí una teoría más cercana a lo que puede surgir de la lectura de los libros de Carlos Castaneda, ¿no? Esto de que la mente es una especie de implante y también, bueno, que va determinando nuestra realidad, pero de otro modo, no de un modo quizás tan mágico como esto de que voy a crear lo que pienso, lo que imagino, ¿no? También esta misma teoría tiene derivaciones, por ejemplo, autores como más nuevos y quizás más profundos para mí, como ser José Luis Parise, va a hablar de cuestiones que tienen más que ver con el subconsciente, ¿no? Esto de que no es que lo creo porque lo pienso, sino que hay un montón de otras cosas que se van a poner en juego que tienen más que ver con lo subconsciente y que van a hacer que la realidad que se manifieste no tenga tanto que ver con lo que yo pueda controlar de mi pensamiento o no, sino con algo más subconsciente. Bueno, como les digo, esta obra presenta ahora todo este enigma de si quiso representar lo que es el cerebro humano. Yo creo que sí quiso, es muy parecida a la forma y creo que, digamos, más allá de las lecturas que se pueda hacer de esto, sabemos que es iniciado en esoterismo, sabemos que la mente es un elemento importante, ¿no? Así que creo que sí quiso contar eso, pero la lectura simbólica de esto es difícil de decir exactamente cuál fue. Si el creador nos regaló la mente o nos implantaron la mente, o si es que yo con mi mente creo la realidad de mi exterior. Es difícil de decir cuál verdaderamente fue, eh, digamos, qué fue realmente lo que él quiso transmitir con esto, ¿no? Bueno, esta es una de las teorías que me pareció interesante comentarles acerca de cómo ahora se está reinterpretando todo el arte también. O sea, una cosa es la historia académica, que podemos leer en libros que fueron escritos quizás hace 20 años, o 50, o 100, o 200, y cómo se está reinterpretando al arte ahora desde otro paradigma que es poniendo a lo simbólico en un primer plano y no tanto a otras cuestiones que tenían que ver con el arte. Bueno, entonces, como ven, por ejemplo, esto es una teoría que está bastante extendida. Acá les puse una nota del BBVA, o sea, como ven, es, digamos, como una fuente bastante validada, ¿sí? ¿Dónde se habla de esto? Acá en este caso se habla de esta teoría de que es el creador quien nos regala la mente, ¿no? Bueno, como les digo, hay varias teorías acerca de esto. Y acá se cuenta una, pero en todos los casos se va a considerar que hay una codificación en el arte, o sea, una segunda lectura simbólica que está oculta. ¿Mm? Lo mismo ocurrió con Leonardo, después vamos a hacer un video acerca de Leonardo, cuando salió el libro este que fue tan trascendente, El Código da Vinci, ¿no? Donde se veía el arte de Leonardo desde un punto de vista absolutamente codificado y esotérico. Bueno,
Otra de las cosas que se conversan sobre esta obra es el tema de que los dedos del creador y de Anne no se tocan, y acá se llega a generar especulaciones como que esto ocurre porque el creador habría dado libre albedrío, que tenemos la posibilidad de tocarlo o no, de extender nuestro dedo hacia él o no. La realidad es que a mí, haciendo como un recorrido por obras anteriores que tratan el mismo tema, veo que nunca se toca la mano del creador con Adán. Me parece que no es un código que él haya querido colocar en la obra, sino que en todo caso era como una tradición que ya se venía dando desde por lo menos el medioevo, y también tiene que ver con una cuestión para mí, más que de esto del libre albedrío, tiene que ver con una cuestión de asimetría, ¿sí? De que hay un ser que se está pintando que es más elevado, de hecho se lo coloca más elevado, más grande. Hace poco me dejaron un comentario en mi canal que decía, no, más grande no tiene que ver con la importancia en el arte antiguo. Acá, bueno, tenemos ejemplos de que sí. La posición, o sea, el elevar a un personaje y el hacerlo más grande tiene que ver con la importancia que se le da a ese personaje. Acá lo podemos ver en estas dos obras de abajo, ¿sí? Y también en la de Miguel Ángel, donde Dios está más elevado que Adán. Pero bueno, como vamos, no se toca, para mí tiene que ver con una asimetría, ¿no? El creador, sí, crea su obra, pero está más elevado, está a otro nivel vibratorio, no se pueden tocar en verdad, no tienen esta posibilidad porque tiene que ver con una cuestión energética vibratoria. Para mí tiene más que ver con eso que con esto del libre albedrío. Bueno, son lecturas que cada uno hace acerca de las obras, ¿no? Quería comentarles mi lectura puntual sobre el simbolismo de esto. Podría no tener ningún significado también para mí. Podría no tener ningún significado esto de que no se toquen. Bueno, después tenemos a David, una de las esculturas más famosas de él, que es el rey David del relato bíblico. Como vemos, vuelve a no verificarse. Él tiene muy pocas obras, Miguel Ángel, yo incluí casi todas, y todas tienen tinte religioso. Todas. Se pinta alguna escena de todo lo que es la religión cristiana o de lo que son los mitos que luego derivan en los relatos de la religión cristiana. O sea que esto de que el hombre está en el centro del arte no se puede ver de ningún modo. La única manera de querer explicarlo es que, bueno, hay como un culto a lo que es el cuerpo humano. Hay como esto de digamos, proporciones, la armonía, como un culto a lo que es la belleza física. Pero esto siempre tuvo, por lo menos desde lo que es la alquimia, los grabados más antiguos que existen, tuvo una relación con lo esotérico. Pensemos que los alquimistas y los hermetistas consideran que como es adentro es afuera, que la belleza física tiene necesariamente una vinculación con la belleza de la esencia de la persona. Entonces, que se pintara con estos cánones como tan armónicos, me cuenta más sobre una belleza interior o esotérica que sobre algo material o desvinculado de lo esotérico, ¿no? Justamente el ideal de belleza, que nos podemos retrotraer a Platón, digamos, con el mundo de las ideas, es más cercano a lo esotérico que lo a exotérico, ¿sí? Lo exotérico no tiene tanto que ver con cómo debe ser idealmente algo. Bueno, otra de las obras, Expulsión del Paraíso, nuevamente el motivo es religioso. La mayoría de las obras de él van a provenir de todo lo que es la Capilla Sixtina, así que bueno, la mayoría, como les digo, desde ya estuvo años y años pintando esa cúpula, esos murales, esos frescos, que, bueno, la mayoría de las obras de él van a tener un tenor religioso necesariamente. Bueno, y además, dentro de estas contradicciones que tiene la historia del arte, la misma fuente que nos estaba contando que el hombre va a ir al centro de la obra y a Dios se lo va a dejar de lado, podemos ver desde de la misma fuente, como les digo, que describe que quienes, eh, digamos, fomentaban, ¿sí? O brindaban su dinero a los artistas, estaban, por ejemplo, papas, ¿sí? O sea,
Y acá menciona varios, Julio II, León X, Clemente VII, Paulo III, o sea, piensen la incoherencia de este relato, ¿no? Donde por un lado se dice que el hombre va a pasar al centro del motivo de la obra y por otro lado son todos motivos religiosos y está financiado por todo lo que es el clero. No tiene ningún sentido esto de estudiar de memoria la historia del arte de los libros. Hay que ponerse a pensar qué es lo que nos están diciendo y si verdaderamente se verifica en la realidad, porque en general no se verifica en la realidad. Bueno, otro motivo de otra escultura es Moisés. Nuevamente, arte cristiano, ¿sí? Es lo mismo. El juicio final, bueno, vuelve a salir de la Capilla Sixtina. No es que quise poner las mismas obras, es que como les digo, no hay mucha pintura, mucha producción de él, porque está muchos años para producir una obra, por eso le quedan de la calidad que le quedan, ¿no? Eh, bueno, y acá podemos ver algunas cosas simbólicas como, que ya conversamos, el tema del disco solar, ¿sí? Detrás de los personajes que tienen como algún tenor religioso, el tema del azul y el rojo, de la polaridad electromagnética. Bueno, podemos ver que esto que estamos analizando sobre la simbología que se da ahora fuera del arte, ¿sí? En otras manifestaciones para las culturas de masa, como ser las series, películas, las grandes marcas, viene de lejos, lo podemos ver verificado acá en todo lo que es el arte del Renacimiento. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video y pueden dejarme comentarios. Les mando un abrazo.